Pues bienvenidos a la sede universitaria Ciudad de Alicante, a esta quinta y última conferencia de la primera parte del ciclo El legado de lo efímero. Bienvenidos también los que nos seguís por streaming y posteriormente por YouTube y por la página web de la sede. Y bueno, pues el tema que vamos a tratar hoy lo he titulado La impronta de los consagrados. ¿Por qué? Pues vamos a ver, hay un grupo de artistas alicantinos, cada uno en su disciplina, que se atrevieron con el arte nuevo de las hogueras sin tener nada que ver con ellas, evidentemente, porque eran pintores, eran escultores. He conseguido ponerle cara a todos, que no ha sido cosa fácil. Y, bueno, consagrados porque ya lo eran en sus disciplinas artísticas, algunos incluso, luego veréis que les costó un disgusto el hacer hogueras porque, digamos que se habían rebajado a un arte que no era el de ellos. Y, bueno, pues quisieron dejar su impronta, es decir, poner su granito de arena en estos primeros años de las hogueras de San Juan, ¿no? de los fogueres. Hay una cosa curiosa y es que casi todas las hogueras colaboraron entre ellos, en mayor o en menor medida, y también os voy a contar algunas anécdotas biográficas interesantes, algunas un poco truculentas, como veréis, porque ambas cosas, el hecho de que ya fueran consagrados, como muchas veces sus biografías, fueron lo que les llevaron a plasmar un arte muy personal en sus hogueras, bastante identificable en la mayoría de las ocasiones, como ahora podemos comprobar. Los nombres que vamos a analizar, pues Lorenzo Aguirre, Melchor Aracil, José Barahona, los hermanos Blanco, Manuel Gallud, Manuel González Santana, Eliodoro Guillén, Adelardo Parrilla, Domingo Tafalla y Antonio Marco Cecilia y Emilio Varela. Parecen muchos, pero hay algunos que tienen uno, dos, tres hogueras nada más. Y bueno, fueron suficientes como para haber plasmado su arte en sus diferentes disciplinas a la hora de trasladarlo a la foguera. Así que vamos a entrar. Los he puesto por orden alfabético, no he seguido otro criterio. El primero es Lorenzo Aguirre y nos vamos un poco también a ver su biografía, sobre todo los puntos más interesantes de sus biografías, porque muchas veces nos llevan a comprender lo que luego plasmaron en sus obras. Sí. Quiero anunciaros, bueno, hoy es la última charla, disculpad porque estaba en la sala Altamira, que tenemos otro acto. Hoy es la última charla de este ciclo, del legado de lo efímero, que comenzó el curso pasado y ha tenido unas charlas en este curso 24-25. Y quiero anunciaros que, ya que Armando, estamos preparando un nuevo ciclo para la vuelta de las Navidades, que estará sobre el mes de enero y llevará por todo el año 2025, con nuevas conferencias y siempre interesante. Quiero agradecerte, Armando, tu ilusión por seguir trabajando este tema. Yo creo que es importante para la ciudad de Alicante. Quiero agradecer que el mundo de las hogueras estéis aquí y siempre os habéis apoyado, ¿no? la necesidad de investigar en su cultura, su tradición, su historia, y que sepáis que la sede, pues estamos aquí en la medida de lo posible con un pequeño granito de arena apoyando esta iniciativa, y la pieza fundamental es Armando Parado. Gracias. Gracias a ti, por supuesto. Cualquier iniciativa que tengáis, os apoyaremos, os daremos toda la publicidad de... Muy bien, pues gracias, Jorge. Pues comenzamos entonces con Lorenzo Aguirre. Su nombre completo era Lorenzo Victoriano Aguirre Sánchez. Bueno, él no era alicantino. Vamos a hablar de todas maneras de artistas alicantinos, porque si no lo fueron en su nacimiento, sí que lo fueron prácticamente en toda su trayectoria artística. Entonces, él solamente estuvo 3 años en activo, una hoguera por año, pero también los 3 primeros carteles oficiales, como ahora veremos. Fue pintor, cartelista, caricaturista, periodista, escenógrafo, comediógrafo y policía. Y eso marcó toda iba a decir su vida, no precisamente, ¿no? Se le considera un prototipo de artista modernista, como veis, polifacético,
gran conocedor de la cultura, con una vinculación al Art Deco y al Art Nouveau, con planteamientos cubistas, que lo vamos a ver sobre todo en una de las hogueras, con mucha geometría, diagonales, formas piramidadas. Estoy hablando del arte suyo en general, no solamente en las hogueras. Bien, tenía predilección por el retrato, respetaba mucho los rostros humanos, luego veremos un ejemplo, y también a los paisajes. Se decía de él que a los retratos de Aguirre los iluminan la fraternidad y a sus paisajes los iluminan la lentitud y la compasión. Aquí hay un ejemplo de su arte. Es curioso porque muchas veces se ha comparado con Gastón Castelló, y es cierto, o sea, la policromía, incluso las formas de las personas, ¿no? Y por supuesto paisaje alicantino, de tener el Peñón de Faig de fondo, ¿no? Esta es de 1933, creo que pone. Bien, pues con 3 años su familia se traslada a Alicante, por eso digo que realmente es alicantino. A los 11 años inició sus estudios en pintura, nada más que con Lorenzo Casanova y Lorenzo Pericá, se juntaron 3 Lorenzos, curiosamente. Fue a Madrid, fue profesor de dibujo en la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado. Ya participó en 1904 en una exposición nacional de Bellas Artes, pero en 1905, al carecer de beca, volvió a Alicante. Después viaja a París con el dinero que ganó de subastar una Inmaculada Concepción que había pintado. Se introduce en escenografía nada menos que en el Gran Teatro de la Ópera de París. Recorre museos por Europa y regresa a Madrid con 23 años, ingresando en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Entonces allí pinta, dibuja, hace caricaturas, se interesa muchísimo por las tertulias de literatura especialmente. Y aquí viene la segunda parte, que lo que marcó su biografía. En 1908 oposita a agente del Cuerpo de Vigilancia, se le destina al COI, se traslada a Barcelona y vuelve a Alicante. Él siempre pide al final volver a Alicante. Y aquí fue súper conocidísimo por una resolución de un crimen muy complicado que consiguió desentrañar, y eso le valió un ascenso a segundo jefe de vigilancia. Le trasladan de nuevo a Madrid, asciende a inspector, primero de tercera, luego de segunda clase. En 1927 vuelve a pedir el traslado a Alicante, había fallecido su primera mujer, y abre un taller de pintura en Benalúa. Viaja por la provincia y se dedica a pintar paisajes y a diseñar carteles y ninots para las recién creadas fogueras de San Joan. Además de los carteles del 28, 29 y 30, que fueron encargo directo de José María Pi, construye también las hogueras de esos mismos 3 años en la actual plaza de Gabriel Miró, en la plaza de Isabel II, con un segundo premio, y colaborando con José Marcé Furió. En el segundo caso, uno de los que ya sabéis que fue de la tripleta ganadora de Benalúa en el año 28, de la Vila, de Villajoyosa. Hizo también carteles para carnaval, para las verbenas de la gota de leche, para las fiestas de invierno, para las fiestas de verano. En fin, hay un montón de carteles en el archivo municipal impecables, que de verdad que merece la pena verlos con tranquilidad. Aprende valenciano para poder colaborar en periódicos y revistas como El Tío Cook, e incluso se atreve a realizar sainetes fogueriles. Puso letra además a 3 piezas líricas de su sobrino, un compositor alicantino, José Terol. Y además escribió una revista en cuanto a su género teatral, que se llama Fogueres de San Joan, donde desfilan una serie de personajes de la mitología griega junto a otros típicamente alicantinos. Se atrevía con todo. En los años 30, ya había logrado un renombre por su pintura, obteniendo un montón de premios nacionales e internacionales, que no los voy a poner aquí por no aburrir. Luego, además, cursó grabado artístico y fotografía aplicada en la Escuela de Artes y Oficios. Y, republicano convencido y miembro del Partido Comunista, se hizo cargo de la dirección de la Escuela de la Policía Española. Iniciada la Guerra Civil, ascendió a jefe superior de Policía de Madrid. Trasladado el gobierno a Barcelona a finales del 36, se traslada a Valencia, donde sigue desempeñando el cargo. Solicita entrar en la logia masónica,
otro de los temas bastante controvertidos de él, porque no se ha llegado a demostrar que estuviera en la logia masónica, pero sí que solicitó ingresar. Pero parece ser que fue la dinámica de la guerra la que evitó que al final pues ingresara en la masonería. Se traslada a Barcelona y después a Francia e inicia el exilio. Vive unas semanas en París intentando vender dibujos y acuarelas por la calle, pues en Montmartre y demás, como los pintores también de la época. Se traslada con la familia a Le Havre, donde realiza 2 grandes exposiciones con la finalidad de viajar a Latinoamérica, cosa que nunca haría. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, claro, entran los nazis en Francia y tiene que salir de allí y decide volver a España. Pero es que además la iniciativa que tenía era reorganizar el Partido Comunista en pleno franquismo. Su familia regresó por Hendaya y ya cuando se vio que no podía aguantar más en Francia, pues tuvo que entrar en la península y fue inmediatamente detenido e ingresado en la prisión de Ondarreta en San Sebastián. Bueno, pues aún en la prisión tuvo ánimos para pintar y se conservan pinturas y dibujos de él que hizo en Ondarreta. Fue acusado de rojo asesino, de falso artista, de auxilio a la rebelión, incluso se le involucró en el asesinato de José Calvo Sotelo. En 1921 lo trasladan a la cárcel de Porlier, en Madrid, y allí realizó uno de lo que están considerados sus mejores cuadros, que es este, Cabeza de Vasco. Y poco antes de morir, en el 42, aún tuvo el coraje de escribir e ilustrar 3 cuentos, uno para cada una de las hijas que había tenido con su segunda mujer. Fue ejecutado a garrote vil, delante de todos los presos, pero lo más gracioso es que 5 años después fue investigado por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo y se archivó el expediente por falta de pruebas. Es decir, se le ejecutó sin haber habido sin haber sido confirmado, ¿no? que hubiera ingresado en la masonería. Este es él con su segunda mujer y sus tres hijas. Estos son los 2 carteles que diseñó para el primer año, el oficial y la portada del programa de mano. Y con eso entramos a la primera de las hogueras. Voy a ir rápido porque esto lo hemos visto ya en otras charlas, sobre todo del ciclo anterior. Plaza de Isabel II. Aquí sí que se sabe que colaboró con Gastón Castelló, o sea, colaboraron con él, tanto Gastón Castelló como José Marcet Furió. José Marcet además es que colaboró con muchos de los artistas que plantaron en el 28 porque era el único que tenía práctica, digamos, en Valencia, había estado trabajando en las fallas. Se llamaba Las Presidencias de Torrejón en otras fuentes de múltiples presidencias, plantó pues, entre el Casino y la Casa Arques, segundo premio. El personaje del remate, sabes que hay un vídeo que ya lo vimos también en otra charla, pues tenía movimiento giratorio y movía los brazos como declamando, como dando discursos, porque se dirigía a cada una de las caras de la foguera, que era una de sus presidencias, ¿no? Se explicaba en el expediente que Torrejón era presidente del Club de Regatas, como estamos viendo aquí, de la Cruz Roja. Esta foto es bastante mala, pero bueno, el Colegio de Abogados, aparte del Tiro de Pichón, de la Editorial Alicantina, ya lo veis, de la Liga contra la Inmoralidad, de la Colonia Valenciana, de la peregrinación a Lourdes, y no solamente a Lourdes, esta de aquí abajo es al Pilar. Y bueno, pues pasamos al 29, su diseño, el cartel diseñado por él. Claro, esto siempre me ha llamado la atención y luego vamos a ver por qué también. Que la cabeza es la Dama de Elche. Bueno, pues es curioso, además hay una hoguera de las más importantes de Gastón que tiene una enorme también Dama de Elche. No es que sea la Dama de Elche, es que era el símbolo de las hogueras. Luego lo comprobaremos porque vamos a hablar también del diseñador del primer escudo de las hogueras, que es otro de los que hemos mencionado. Bueno, aquí no puede negar la influencia cubista, la barraca de Fira, aquí también estuvo en colaboración con José Marcet Furió. Se plantó en la plaza de Gabriel Miró, Isabel II, en el ángulo entre las calles San Fernando y Ojeda. Fue mención especial del jurado y premio de la Voz de Levante.
Se adelantaba a su tiempo en su estética, pero tenía la particularidad de que tenía 4 escenas interiores visitables y por esa propia estética general cubista. Esa es la parte posterior y un detalle de la parte anterior lo he ampliado, pone entrada. Y es que efectivamente, como he comentado, tenía 4 escenas interiores visitables que se llamaban así, no hay imágenes, pero sí que se saben los títulos: Nito Canli el Trigémino, a San Juan Bacores, La Mona d'Enguany y Les Mariposes. Pasamos a 1930. En 1930 pues diseña igualmente el cartel de hogueras y planta tot lo roín a la mar. Aquí en este caso parece ser que fue ya él solo el que realizó esta foguera. Esta es una imagen de la planta, todavía no está terminada. Plantó pues, lo mismo en la Plaza Gabriel Miró, entre las calles Cid y Pascual Blasco. En este caso fue 4º premio. Aquí está ya terminada. Tiene una estética un tanto parecida a la de Plaza de Chapí e incluso hay algunas publicaciones que he visto que están confundidas. Esa es la de Plaza de Chapí. Yo no le veo tanto parecido, pero en fin, sí que he visto que hay algunas publicaciones que están confundidas. Igual que confunden los tranvías del año 28, pues confunden las grúas del año 30. Volviendo a la hoguera, en la memoria descriptiva se dice que una grúa está sacando de Alicante y va tirando a la mar, todo lo reina a la mar, maquetas y figuras representativas pues, de todo lo que veis ahí, del paso a nivel de la calle Maisonave, el cuartel de San Francisco, un banquito de la Rambla Méndez Núñez, el impuesto de cédulas personales, la pasarela que había en el apeadero del Paseo de Gomis, el impuesto de inclinato y un vagón de tercera de los ferrocarriles andaluces, que es lo que vemos por aquí, ¿no? Las maquetas que está llevando la grúa. Pues bien, con eso pasamos al siguiente, que es Melchor Aracil Gallego. Esta foto es de las más recientes de él. Estuvo 5 años en activo, nació y falleció en Alicante, como veis, con 60 años, 6 hogueras plantadas y un primer premio. Era de familia de comerciantes. Su padre lo envió a Madrid para que se hiciera perito mercantil en el año 23, pero él era muy aficionado a la pintura y al dibujo desde los 7 años, con lo cual tomó algunas lecciones en la Escuela de Bellas Artes, porque él, a base de impregnarse de los museos y de los grandes maestros, cosa que hicieron varios más, como luego veremos, realmente fue un autor autodidacta. Sus obras fueron centenares, porque además fue proveedor de casas comerciales del ramo en Alicante, entonces hay una barbaridad de obras de Melchor Aracil. Fue destinado a Gerona para el servicio militar y allí fue donde vendió sus primeros cuadros. De regreso a Alicante se hizo socio del Ateneo, que era su lugar favorito, como otros que también ahora veremos, y casi inmediatamente obtuvo el primer premio de la exposición de artistas noveles y abrió un estudio en la calle Labradores donde tuvieron lugar pues, numerosas tertulias artísticas pues, con todos los coetáneos de su época. Tuvo una estrecha amistad con Manuel Albert González, entre otras cosas, artista foguerer, y con él realizó sobre todo tapices con telas. El paso de Aracil por Les Fogueres fue breve, como hemos visto, pero dejó huella. Brilló tanto como artista de fogueres como dibujante y cartelista. Estuvo pues, desde el 31 hasta el 36, nada más. En el 36 ganaría el concurso para el cartel oficial de Fogueres, un diseño, ahora lo veréis, pues, muy entrañable, y se titulaba Ninots. Y aquí hay una anécdota interesante, y es que 50 años después, 20 años después de su fallecimiento, volvió a ganar el concurso, con el mismo cartel. Es la única vez en la historia de Les Fogueres que sucedió. ¿Y por qué? Pues porque en el concurso oficial del 87 se declaró desierto. Entonces alguien propuso que se hiciera el cartel de 50 años atrás.
como 50 años atrás era el 37, que no hubo hoguera, se cogía el anterior, que era el del 36, y era el de Melchor Aracil. Y estos son los dos carteles, el del 36 y el del 87. Bien, en la Guerra Civil tomó partido de forma activa en la República, con dibujos testimoniales y demás en la prensa. Fue encarcelado, como todo hijo de vecino que se arrimó a la República. Y, bueno, que se distanció del arte foguerer, tuvo una aportación en una obra colectiva, en su reaparición en el año 44, su reaparición como artista en activo, digamos, no solamente de hogueras. Y desde entonces pues llevó a cabo, pues como había adelantado, un montón de retratos, paisajes, bodegones y carteles. Tuvo numerosísimas exposiciones, tanto propias como colectivas, y bueno, pues sus pinturas se habla de que son obras de síntesis, muralísticas, limpias y luminosas. Se le definió como acuarelista fluido, notable dibujante, pintor culto, valioso artista sin fortuna, y se le hacía referencia a él, así en plan amistoso y demás, como el silencioso y franciscano Melchoret. Era un tanto bohemio, también sufrió distintas calamidades, especialmente en su estancia en Barcelona, donde falleció su mujer, y entonces ya regresó a Alicante, donde falleció pues, con 60 años en el Hospital Provincial. Este es un ejemplo de su pintura, se titula Puerto de Alicante. Es muy reconocible, luego lo veremos también en una de las hogueras. Y la primera que plantó fue esta, Barrio San Fernando del 31, se llamaba El Teatro y el Cine o El Triunfo del Sèptim Art, figuran ambos independientemente en el expediente, en la Plaza de San Antonio, ahí tenéis las dimensiones, y tenía la particularidad de que la estrella del remate está iluminada desde dentro. Era la primera vez que se llevaba a cabo este efecto. Esta es la parte posterior. Y bueno, hablaba del cine como medio de expresión, más completo que el teatro y que lo estaba anulando. Entonces, con esta armanía que dice que era una nueva epidemia mundial, pues se complementaba el argumento de la hoguera, que como veis, pues todas las imágenes que lleva pues están referidas al cine. Este es el boceto original, con todo el desarrollo. Tampoco es que se expresara mucho en los bocetos, aunque luego veremos otros que son verdaderamente excepcionales de otros artistas. Bien, en la actual Seneca Autobusos, en la calle Quiroga, en el 34, plantó conjuntamente con Manuel González Santana y con los hermanos Blanco, y se titulaba Solución al paro forzoso, solución del paro forzoso. No hay expediente en el Archivo Municipal de Alicante, fue premio de turismo. En un primer cuerpo pues, se desarrollaban esas escenas grandes entre esas volutas, y en la parte superior estaba Júpiter, sostenido por 4 figuras femeninas aladas. Era una metáfora de la lucha de clases, de la rebelión por parte del proletariado, y según el libret, pues, el capital pide a los dioses la solución al paro y Júpiter les da como solución la guerra, convirtiendo a los obreros en soldados, ¿no? Y el residuo pues, de miseria, en fin, todos demacrados que aparecen en una de las escenas. Los obreros encuentran como solución, sin embargo, derribar al monstruo que los ha estado oprimiendo. Y también se refiere la hoguera a la vagancia y trata de resaltar a los que sufren de ser vagos, en pocas palabras. Bien, en 1934 plantó una hoguera muy curiosa. Hasta hace relativamente pocos años no estaba muy claro de que se hubiera plantado o no al final, pero bueno, esto apareció en el diario El Día. Ya empezamos por decir que el título, Homenaje a Orán, que es el título suyo, además puesto en el boceto, como ahora veréis, no tiene nada que ver realmente con el contenido de la hoguera. Ya digo que hubo dudas si había llegado a plantar hasta que apareció una fotografía, y yo encontré también en el diario Hoy, del 23 de junio del 34, este pequeño artículo. Tuvo una tramitación muy complicada porque se denegó una subvención a la Federación Universitaria Escolar,
que se había solicitado al ayuntamiento, pero no se prohibió su planta y al final plantó fuera de concurso. Este es uno de los bocetos, como veis arriba pone claramente homenaje a Orán, pero no tiene nada que ver, como ahora vamos a ver. Estas son las otras dos partes del boceto, porque era una hoguera triangular y se plantó junto al monumento a Canalejas. El lema era un pretexto, porque al final realmente lo que se trataba era una dura crítica a la situación académica alicantina. En una de sus caras estaba el estado actual de los edificios que estaban destinados a instituto y a escuela de comercio. En la otra cara se representaba un proyecto de ciudad universitaria y en la tercera los respectivos claustros fusionados para defender la entrada del elemento obrero en los centros de cultura, es decir, para abrir la cultura también a las clases más bajas. Lo que pongo en cursiva, evidentemente, está cogido literalmente o del expediente o del libret. En este caso está cogido del expediente. Esta es la fotografía final. Si veis la pintura es muy reconocible, como hemos visto la de antes, la del puerto de Alicante. Y pasamos al mercado en 1935, la hizo también con Manuel González Santana. La relación de Melchor Gracil con Manuel González Santana veréis que se repite, pero sobre todo luego veréis con los... Bueno, no me voy a adelantar porque va a haber una cosa que os va a sorprender porque yo no lo sabía hasta hace relativamente poco tiempo. Volviendo a esta hoguera, nuestra festa no puede morir, ya dice la postal estas postales que se hacían entonces publicitarias, ¿no?, con los bocetos, pues que se refiere al entusiasmo que siente Alicante por sus típicas hogueras. Se plantó, lógicamente, frente al mercado, fue tercer premio de categoría A. Tenía preponderancia de superficies planas y simetría, como habitualmente podemos ver en los artistas foguereros pintores. Tenía una gran rueda giratoria con juegos de luces, está además descrito, que representaba el paso del tiempo. No es en esta cara, es justo en la otra, que no hay fotografía, pero sí lo podemos ver en los bocetos ahora. En una cara, en esta, figura la mujer representando a la fiesta con símbolos de la música, de la poesía, y están conversando pues, con un pintor y un escultor, son las escenas que veis abajo, acerca del embellecimiento, de la prosperidad de los fogueres, ¿no? Otras figuras representan la industria y el comercio. Esto es muy habitual en esta época y además son figuras a veces clónicas. Y otra representaba la política. En la otra cara, una rueda monumental, esto es descripción en el expediente, en cuyo centro hay un anciano que semeja a Cronos, que este sí que lo podemos ver ahora en el boceto, y les circundan las 4 cuadrigas del tiempo. Al girar la rueda, siempre que las fechas 22, 23 y 24 de junio pasaban, se paraba el movimiento. Este es el boceto. Pues en la parte de detrás sería la rueda giratoria, la figura de Cronos, que es la que aquí está esbozada, ¿no? En 1936, San Antón Alto, el barrio gitano de Alicante, en el cruce de calles, Valencia y San Carlos, fue primer premio de categoría B. En un tratamiento crítico de lo que entonces era un tema de gran interés social, que es la raza gitana, tuvo aquí sus más y sus menos con la prensa, en lo que se llamaba el barrio de las provincias. Y bueno, pues representaba, como vemos aquí en esta parte del boceto, pues las casuchas, las covachas habilitadas, la mayoría por gitanos, y que bueno, pues había una necesidad de sanear y de embellecer toda aquella zona. Aparte también se incluía una crítica del refugio nocturno y se hablaba de realizar en su lugar pues un edificio para la Escuela de Arte y Oficios que tanto necesitaba Alicante. Esta es la postal publicitaria y, bueno, pues como veis pone que de esta forma tan sencilla puede tener las provincias, refiriéndose al barrio de las provincias, un parecido a Sevilla por la cantidad de gitanos que albergaba.
y esta es la fotografía. No es que esté al revés, las letras están al revés, pero es porque la fotografía estaba revelada al revés. Me di cuenta al comparar los bocetos con la foto y yo digo, anda, sí, la fotografía está al revés. Entonces, Ludovico Correa, porque esto es de la colección de Ludovico Correa, pues le dieron la foto revelada al revés y hizo las anotaciones al revés. Bueno, la guerra civil, ya lo habéis visto con los dos que hemos tratado, llevó al exilio o a la cárcel a muchos artistas e intelectuales alicantinos de los años 30. Entonces, ni eran reclamados por instituciones ni valorados por la prensa, subsistieron como pudieron durante años y con el tiempo, bueno, pues se reconstituyó el grupo de amigos en distintas tertulias, sobre todo también bajo la batuta de Gastón Castelló en su estudio, y en el 44 surgió la posibilidad, la iniciativa, de colaborar con la comisión de la Plaza del Puente para hacer una hoguera, porque no iban a plantar directamente. Entonces se juntaron para hacer lo que se llevó a denominar al final Foguera Colectiva Plaza del Puente, pues nada menos que todos estos: Miguel Abad Miró, Manuel Albert, que lo hemos mencionado, Melchor Aracil, Daniel Bañuls, Adrián Carrillo, Gastón Castelló, Manuel González Santana, que hoy lo veremos también, José Gutiérrez Carbonell y Emilio Varela, que también lo veremos hoy. Un conjunto de pintores y escultores que, bueno, pues casi que se pueden adivinar las aportaciones de cada uno en la hoguera. Se llamaba Cuidado con nuestro barrio, fue tercer premio de categoría B y representaba, bueno, las casas típicas del barrio flanqueadas por dos grandes lienzos. Uno era de Melchor Aracil, que es este en concreto, y otro de Emilio Varela, que lo veremos cuando hablemos de Emilio Varela. Explicaba el suplemento del diario Información, a Bores y Reformal y lleven toda la gracia a este barrio de Alacant, ¿no? También colaboró el músico alicantino Rafael Rodríguez Albert, poniendo música a una letrilla de Eduardo Irles Garrigós, que es esta, donde, bueno, lo más conocido, lo que destaco en rojo: Vila Bella, tens en la plaza del Pont, entre el Castell y la Mar, d'Alacant, el noble cor. Como esto va a quedar grabado, pues si luego la queréis leer con tranquilidad, pues la tenéis grabada. Este es el resultado final. El panel de la izquierda, luego lo veremos ampliado, es el de Emilio Varela. Y pasamos a José Barahona. José Barahona Marco. No hay mucha información de él, aunque hay otros que todavía hay menos, pero bueno, él fue nacido en Moral de Calatrava, en Ciudad Real, y falleció aquí en Alicante. Solamente estuvo 2 años en activo y plantó tres hogueras. De muy niño llegó con su familia a Alicante. Esto es un punto en común de varios de los artistas de los que estamos viendo hoy. Y fue pintor, dibujante, delineante, gran cartelista, sobre todo conocido como cartelista, y artista de fogueres. Se formó en la Escuela de Artes de Oficio de Alicante y amplió conocimientos en las Reales Academias de San Carlos en Valencia y de San Fernando en Madrid. Se inició en el mundo de las hogueras de la mano del pintor alicantino y constructor de hogueras Francisco Muñoz Gosálvez, del que hablamos en una de las conferencias del ciclo, el autor de la única hoguera del 39. Antes de construir hogueras en nombre propio, pintó para Unión Arte, tanto en Valencia como Alicante, un colectivo de artistas que se denominaban así y que plantaron un montón de hogueras y de fallas. En este caso concreto, en Alicante, en la Plaza 14 de Abril, en los años 31 al 33, las hogueras firmadas como Unión Arte realmente estaban pintadas, la mayor parte por José Barahona. Y años más tarde, además, colaboraría con otro pintor alicantino, con Pérez Gil, con José Pérez Gil. En el año 34, que fue precisamente el año en que empezó a firmar como artista de hogueras sus hogueras, su obra, fue vencedor del concurso oficial de fogueres, que lo firmó con el valenciano Fernando Guillot Bulls, que es este cartel. Y esto también es una de las portadas que firmó Barahona, en este caso para la revista El Fogueter del año anterior, del año 33. Esta es una de las últimas incorporaciones al archivo municipal y está, si la queréis bajar, en PDF entero en la página de
del archivo municipal. Se puede bajar tal cual, entero. Está muy bonito. Además, tiene una particularidad de que están las fotografías de un montón de artistas de hogueras que yo no había encontrado en ninguna parte. Está hace poco, pero ya te digo, está en el... Pues está colgado en PDF en la página del archivo, íntegro. Además, me llama mucho la atención porque yo no había visto nunca una revista, ni Foqueter ni ninguna, de que tuviera un montón de fotografías de los artistas de hogueras de la época. Y algunas de las fotografías que hay aquí, precisamente las he sacado de ahí, y más. Este es otro ejemplo de cartelería, en este caso para las fiestas de San Isidro, de Madrid del 52, porque tras la Guerra Civil marchó a Madrid y entonces empezó allí, se infló a hacer portadas, ilustraciones para revistas como Blanco y Negro, para las fiestas de San Isidro. Formó parte de muchas asociaciones artísticas, como veis aquí, pintores y escultores, escritores y artistas, asociación de dibujantes, belenistas. Participó en un montón de concursos de pinturas, obtuvo muchos premios. Fue más conocido fuera de Alicante que en Alicante, sobre todo en Madrid. En el Bienal de Madrid montó la Mundial en la prensa porque expuso un cuadro del torero Manolete vestido de fraile. Entonces le dieron por todos los lados. Aquí tenéis otro cartel de San Isidro. Tuvo dos carteles, lo que pasa es que no los he encontrado. Ganó el concurso de carteles de las bodas de oro del Real Madrid del 52 y en el 58 el cartel anunciador de Lotería de Navidad, que estuvo a nivel nacional, pero no los he encontrado. Por más que he rascado, no ha habido manera. Fue también escaparatista para Meliá, para líneas aéreas filipinas, nada menos, y para Iberia. Y trabajó como delineante en Unión Eléctrica Madrileña hasta que se jubiló, que se trasladó a Alicante hasta su fallecimiento. Yo digo que es que tienen una serie de anécdotas estos artistas que merecía la pena sacarlos. Menciona parte de la obra que hicieran a nivel de hogueras, ¿no? Bien, las hogueras que él plantó, sigo diciendo que la mayoría es un conjunto de artistas los que trabajaron. En este caso, pues Plaza de 14 de abril del 34, actual Calvo Sotelo, El puñado de rosas, que la hizo con el escultor Adrián Carrillo, que ya os adelanto que el año que viene una de las charlas será sobre los Carrillo, José Barahona y Antonio Esplá, que era uno de los componentes de Unión Arte y que realmente fue el que más trabajo realizó en las hogueras donde participó Barahona. No hay boceto, esto es del tío Cook, no recuerdo mal. Bueno, plantó donde actualmente planta Calvo Sotelo, bueno, un poquito más hacia Canalejas, entre la calle Canalejas y la avenida Doctor Gadea. Fue tercer premio de categoría A. Era de planta rectangular, una altura bastante considerable para la época, 18,5 metros para la época era vamos, más que importante, ¿no? Se limita a criticar escenas locales inspiradas en títulos de obras del foguerer mayor del Plaza del 14 de abril del 34, que era nada menos que Carlos Arniches. Entonces, esos son libros de Arniches. Ahí pone Alacant a Arniches. Y, bueno, pues todas las imágenes que veis son eso, son personajes de obras de Arniches, pero representando diferentes escenas locales. El número extraordinario de fogueres del tío Q da solamente esta pequeña explicación de cómo el foguerer mayor de esta foguera es Arniches, pues le tributen este honor. Y esta es la fotografía. Era un pedazo de hoguera para la época, ¿eh? Evidentemente, los ninots no eran de él, eran de Adrián Carrillo. Él hizo la pintura, que es bastante reconocible también. Y lo que es la estructura de la foguera parece ser que las hacía Antonio Esplá, el componente de Unión Arte. En el 35 plantó San Agustín y Carmen, que después sería Carmen San Agustín Santa Cruz. La hizo nada menos que con Agustín Pantoja. Y por todos los lados aparece solamente Pantoja, pero hay constancia de que participó también Barahona. Se llamaba El trabajo es virtud y, como veis en la postal publicitaria, pone que se refiere esta foguera a lo que se puede llegar con el trabajo. Categoría B, planta triangular, en la Plaza del Carmen, frente a la hoy desaparecida iglesia del Carmen.
Estas son las dos de las caras de la foguera. Está firmado por Pantoja, el boceto, si os dais cuenta. Esta es la hoguera final. Precisamente lo que vemos a la izquierda, la verdad es que no se ve que sea una iglesia, eso era la iglesia del Carmen, que fue destruida. Y un orador, que es el que aparece ahí en primera fila, exalta el trabajo y pone en sus labios como dogma: el trabajo es virtud, pero sin que él sirviera de ejemplo, precisamente. Se dirige a todos los sectores y para todos quiere que el gran emblema del trabajo sea prosperidad, y es bueno, al final el tema del desarrollo del lema, ¿no? El trabajo es virtud, aunque el que estaba hablando precisamente no era el que estaba dando ejemplo. Si veis también, aquí hay una imagen del comercio, me parece que es esta, no sé si es de la escultura, en fin, son imágenes bastante reiterativas en la hoguera de la época, los distintos sectores de trabajo o de industria. En el 35, de nuevo en Plaza del 14 de Abril, volvió a plantar con Antonio Esplà, con Passa el temps. En este caso sí que aparece él como único autor, el que no aparece nunca, de Antonio Esplà. Dice que se refiere esta foguera a lo que distintas razas han dejado a su paso a través del tiempo, y esas son las razas que representa la foguera en todas sus escenas. Se plantó, pues como siempre, entre la calle Canalejas y la avenida Doctor Gadea. La calle Canalejas quedaría a la derecha y Doctor Gadea a la espalda, a mi espalda, vamos. 16 metros de altura también. Aquí se ve mejor. El reloj marcaba la hora real, o sea, funcionaba, y fue premio de turismo en categoría A. Y pues habla que en la historia de Alicante, pues los sucesivos nombres que ha tenido, que dice ahí Acraleuca, Lucentum, Alicántara y Alicante, y que bueno, señala humorísticamente lo que queda de cada civilización, la griega, la latina, la árabe y la contemporánea. Hay unos bocetos, creo que los tengo aquí, más pequeños, sí, efectivamente. Esto, por ejemplo, sería la escena de Acraleuca, como no, son las Olimpiadas, ¿no? Los griegos. Esta Alicántara, la que no está, no se conserva, la de Lucentum. Y está la de Alicante. Bueno, vamos a pasar a hablar de los hermanos Rafael y Fulgencio Blanco López. Rafael es fundamentalmente el que llevó a cabo más la obra de Fogueres, pero fueron unos escultores de referencia a nivel nacional y a nivel mundial. Y se han quedado así un poco en segundo plano, pero ahora veréis lo que fueron. Nos vamos a centrar sobre todo en Rafael. Estuvo 5 años en activo, 3 hogueras plantadas, básicamente porque Fulgencio era más dibujante y Rafael más escultor. Su padre era patrón de barco, entonces pasaba un poco de ellos, y fueron educados por el abuelo materno, que era comerciante local y fue quien les apoyó en una vocación artística que tuvieron los dos desde temprana edad. Fueron prácticamente autodidactas, solamente recibieron unas clases básicas de Manuel Gayud Aznar, que también lo vamos a ver hoy. Rafael fue el primero que vino a Alicante, porque los dos eran nacidos en Torrevieja, y entró a trabajar en la oficina de la explanada del Banco Hispanoamericano. Esto tiene su porqué. Ahí coincidió con Manuel González Santana y entonces les dio por hacer ninots. Y es lo que se denominó ninots de l'Esplanà. Ninots de l'Esplanà realmente son Rafael Blanco y Manuel González Santana. Hasta ahora simplemente nos encontrábamos con unos bocetos que ponían ninots de l'Esplanà, pero trabajadores del Banco Hispanoamericano, sucursal de la Esplanada. Pues eran estos dos. Un pintor y un escultor. En el 34 dan un salto a la construcción de hogueras, la que hemos visto antes ya, de la foguera en la calle Quiroga, que ahí colaborarían también el hermano de Rafael, Fulgencio, y Melchor Aracil, como hemos visto antes. Y luego el tándem Rafael Blanco y González Santana plantarían 2 hogueras más, ambas en el 36. Después no se desligó del mundo de la fiesta, fue asesor artístico de la foguera de Benalúa
y miembro durante muchos años de los Jurados de Fogueres. Durante la Guerra Civil pasó al Banco de España y acabó expulsado, como todos, y no fue readmitido por el hispano, y entonces empezó a trabajar en un taller del imaginero Rafael Gallud, no es Manuel Gallud, que hemos comentado antes, aunque también era de Torrevieja, y continuó con él su vocación artística. Tras la Guerra Civil, los hermanos ya se dedicaron plenamente al arte, Rafael a la escultura y Fulgencio al dibujo, en un taller, en el taller que había abierto Rafael en Benalúa. Sus inicios como imagineros en la escultura funeraria les harían un referente a nivel nacional, además de en Semana Santa y los retablos religiosos, que hay un montón por toda la geografía nacional. En el trabajo el taller estaba especializado, Rafael se encargaba del modelado y Fulgencio lo que hacía era policromar las esculturas. En el cementerio de Alicante hay un montón de sus obras, esta es una de ellas. Lo que pasa es que ellos modelaban en barro las figuras y luego los canteros del cementerio eran los que les daban forma, pero bueno, al fin y al cabo el arte era de ellos. Este es uno de los pasos de Semana Santa de aquí de Alicante, que es de los hermanos Blanco, pero es que además muchos jóvenes pasaron por su taller y llegaron a ser grandes, nada menos que Remigio Soler y Mauricio Gómez, el padre de los Gómez Fonseca. Ellos se formaron con los hermanos, yo lo diré, coño, se me ha ido el santo al cielo, lo que estamos tratando ahora mismo, Blanco. Estéticamente eran de la escuela castellana, con un rotundo realismo, como podemos ver en las anatomías. En los años 60, lo que pasa es que tuvo un bajón tremendo la demanda de arte sacro y tuvieron que diversificar su trabajo. Y aquí vienen pues, dos anécdotas de cómo continuaron su labor. Pues la primera fue con trofeos deportivos, fundidos en bronce. Entonces fueron fundadores de lo que conocemos como marca NB, que sigue funcionando, N de Navarro, que era el otro fundador, y B de Blanco. Además, hicieron modelaje de muñecos para las fábricas de juguetes de Yves y O'Neill, en especial para una marca que hoy ya no existe, Berjusa. Pues prácticamente todos los modelos que se realizaron los realizaron los hermanos Blanco. Y bueno, también como anécdota, en el barrio de Ali Park está la calle Escultora Hermanos Blanco, que es prolongación de la calle de Benalúa, donde tuvieron su taller durante más de 60 años. Pues bien, pues los ninos de la Esplanada, que a partir de hoy pues ya sabemos que son de Rafael y de Manuel González Santana. Siempre se había hablado de que eran trabajadores de la sucursal del Banco Hispanoamericano de la Esplanada. Bueno, pues eran ellos dos, Rafael Blanco y Manuel González Santana. Esta era Hotel Cara al Mar, en un banco del todavía conocido como Paseo de los Mártires, en la Esplanada, frente al edificio que era propiedad de la viuda de Soto. Fue precisamente el primer año que se premiaban los ninos de carrera y se llevaron el primer premio. Y quería representar pues, a los forasteros que se sentaban allí en los bancos y se ponían a comer. Y bueno, pues es lo que aparece en el boceto y lo que veis en la imagen. El año siguiente, en el 33, al minut, lo mismo, en el andén lateral a la altura de la calle Ingeniero Lafarga. De hecho, claro, el Banco Hispanoamericano, justo delante, es donde lo plantaron. Fue también premiado por la compañía de tranvías y, bueno, pues según la solicitud de plantas, era una crítica de los fotógrafos ambulantes que estaban, bueno, cogiendo un espacio, interrumpían el paso de la gente y demás. Este es un detalle del ninot principal del grupo. En el año 34 no hay fotografía, a palo seco, lo mismo, a la altura de la calle Ingeniero Lafarga. En este caso criticaba a los vendedores ambulantes de caramelos. Este año 34, la hoguera que ya hemos visto, es que no voy a parar en ella, participaron los dos hermanos, con Melchor Aracil y con Manuel González Santana. En el año 35, al Ayun del Cresol, habla de que el tío Kiko y la tía Asunción, acompañados de su hijo Quique, llegan a Alicante, pasean por la noche en la Esplanada, que no había bombillas y, bueno, pues un ciego cojo les daba unas gafas.
para que vieran mejor. Y una linterna. Eso es lo que pone la solicitud de planta. En el 36, conjuntamente con González Santana también, plantan deporte femenino en Alfonso el Sabio, entonces Alfonso el Sabio Quintana, y como dice la postal publicitaria, pues en el tiempo antiguo el amor fue causa de lucha y guerra, y ahora igual, que es lo peor. Se plantó en la intersección de la avenida Alfonso el Sabio con lo que entonces era Plaza de Cataluña, que es la actual Plaza de los Luceros, categoría A, premio de la Cámara de Comercio. Esta es una imagen de uno de los bocetos, una foto de un boceto. El boceto no se conserva, este en concreto. Esta es una fotografía de la cara principal, se podría decir. Las grandes pinturas eran realizadas por González Santana y los ninots y los relieves por Rafael Blanco. En la memoria se presenta a la mujer como piedra angular de la humanidad, haciendo reflejo en los deportes que practica. Los grandes murales y las pinturas de las bases representan la aproximación de ambos sexos en el deporte y en el estudio. Esta es otra de las fotografías. Lo que hay detrás es la Plaza de los Luceros. Y bueno, estos son los bocetos. En los bocetos venía la explicación, son muy rudimentarios, pero la explicación lo dice todo. En esta cara dice que para su diversión solo le han sido permitidos deportes estúpidos a las mujeres. Después dice que procura armonizar el deporte con el estudio. Y después, porque eran tres caras, el arrollador avance deportivo de la mujer. Pla del Bon Repòs del 36, que es la actual foguera Pla Hospital. Lo mismo con Manuel González Santana, escrito como está Les Queixes del Bon Veí. Lo que habla la postal es: buena paliza le dan a las faltas de este barrio y el tranvía tobogán, por la cuesta que tenía que subir para llegar a la zona del Pla. Esta es la fotografía del boceto que se conserva. Y esta es la fotografía. Se situó en unos solares que estaban entonces situados en la calle General Izaizin, a la altura de la calle Espronceda, por categoría B. No hay documento explicativo ninguno en el expediente del archivo municipal. Y bueno, esto es lo que os he dicho antes, que aparecía en la imprenta Lucentum. Lo que está claro es que probablemente, simplemente ya por el título y por el boceto, debió de tratar sobre la problemática del barrio reflejada a través de las quejas de los vecinos. No hay más explicación, ni hay libret, entonces no he podido encontrar más información. Y pasamos al siguiente autor, Manuel Galluda Aznar. La única fotografía que he encontrado es esta y es muy curiosa. Ahora veréis de dónde está sacada. Hay poquísima información sobre él. Parece ser que nació en Alicante y vivió en Alicante, aunque por el apellido debió de estar relacionado con una familia de tallistas de Torrevieja, que antes precisamente he mencionado a uno de ellos al hablar de los hermanos Blanco. Solo estuvo 2 años en activo y plantó 2 hogueras. Fue tallista de profesión. Lo interesante de este autor es la trayectoria artística que había tenido. O sea, resulta que fue el autor de la reforma del templete original de la Banda Sinfónica Municipal de Alicante, que estaba en la Explanada, que luego se trasladaría pieza a pieza a la Plaza de Navarro Rodrigo para hacer el actual auditorio, que es la Concha de la Explanada. Fue diseñador y autor de la primera insignia de Les Fogueres en 1929 por encargo directo de José María Pi. Ahí tenéis el porqué de que parece que sea la Dama de Elche, pero no era la Dama de Elche, fue un diseño de él. Esto fue un sello propagandístico que se hizo bastantes años después. No he encontrado más imagen que esta, pero lo que está comprobado es que fue la primera insignia, digamos, de Les Fogueres de Sant Joan. Por eso, aparecer en el cartel del 29 la imagen de la Dama de Elche, por eso aparecía la Dama de Elche en una de las hogueras de
de Gastón Castelló. El diseño fue de él por encargo de José María Pi. Esta fue su primera hoguera, en Rambla de Méndez Núñez, por Pisquero. Obtuvo el 4º premio. Incluía ese pequeño aeroplano motor que pendía de un cable y del cable tendido de parte a parte de la avenida y de él colgaba una breva. Ahora también veremos por qué. Esto lo vimos también en otra de las charlas, pero cuando se activaba el motor realizaba giros continuos. Sabéis que hay una película donde aparece sobre el pescador que remataba la foguera y que simbolizaba al puerto de Alicante. Y alrededor del cuerpo central había varios personajes que representaban ciudades candidatas a tener un nuevo puerto pesquero. Entonces, lo del aeroplano entonces cobraba sentido con la breva porque era a ver a quién le caía la breva y tenía el nuevo puerto pesquero. Aquí hay la explicación es muy larga. Yo he entresacado algunos fragmentos simplemente por ver las ciudades que están representadas: Barcelona, Valencia, Huelva, Almería, Alicante, Málaga, y la gracia es que Zaragoza, porque se hablaba de un puerto en el río. Y luego decía que la Bacora Nocao y el Pardolot de Sales en la Bacora Penchán va a Ferre Caragolaes, pero al final a ninguno le cayó la breva y no tuvo ningún puerto pesquero entonces. Esta es otra fotografía en el centro de la Rambla de Méndez Núñez. Y pasamos a esta. Esta la hizo con Fernando Guillot Bulls, que era el miembro del colectivo Unión Arte. Se llamó Antaño y Ogaño, y tiene su gracia esta hoguera por varias cosas. Se plantó en la confluencia de la Rambla con la plaza de Castelar, que desapareció con las obras de prolongación de la Rambla a la Explanada. Representaba, ahora lo diré, al Torreón de San Cayetano, que estaba en la montañeta. Lo interesante es la extensión que tenía: 100 metros cuadrados de base, hasta tal punto que permitía que los carruajes pasaran por debajo de los arcos, y de hecho pasaban por debajo de los arcos. Representaba, como os decía, uno de los últimos torreones de defensa que pervivía de la muralla de Alicante en la actual montañeta, y que era el Torreón de San Cayetano, que estaba prácticamente derruido, como ahora veremos en la otra cara. Esta es una foto donde se ve la amplitud que tenía, y efectivamente, veis, aquí hay un carruaje y pasaban por debajo. Y esta foto es la otra parte, la parte posterior, y bueno, pues es el único sitio donde he encontrado la foto de este artista. Ahí lo tenéis. Ese es el artista, Manuel Gallud. No es un ninot. No es un ninot. ¿El qué? Bueno, aquí se ve hasta la escalera con la que subió. No, en la otra parte. ¿Aquí? Sí, bueno, puede ser, pero bueno, está claro que era él. Además, en una de las fotos anteriores hay otro, porque está un poco borroso, pero por la complexión es él. O sea, está claro, hay una diferencia entre los ninoes que hay al lado y él, más que evidente, ¿no? Bueno, esto es curioso porque, formando parte del mismo expediente, en el archivo municipal hay un boceto que no parece ser una escena, por lo menos a tenor de las fotografías que se conservan, y que podría constituir un ninot de carrer. Está en el mismo expediente. Según ese expediente, estuvo precisamente en la plaza de Castelar, estaría al lado de la hoguera, y contiene esa leyenda que leéis: redeu lo que pesa la peseta. Y pasamos a otro artista. Este lo vamos a pasar muy rápido porque todas las obras han sido en colaboración y ya las hemos visto, pero vamos a ver quién era Manuel González Santana. Estuvo 6 años en activo, pero siempre colaborando con otros autores. 5 hogueras plantadas. Claro, lo de 6 años, 5 hogueras, claro, porque estamos hablando también de esos ninos de carrer que hemos hablado antes. Fue pintor autodidacta y se dedicó a mezclar colores ante la naturaleza.
había nacido en el barrio de San Antón, consiguió plaza en el Banco Hispanoamericano de la Explanada, que fue donde conoció a Rafael Blanco. Fue futbolista y socio fundador del Hércules, tenía su propia revista deportiva, se llamaba Ric Rac, y escribía las crónicas deportivas del diario El Luchador. Tenía gran afición a la lectura y a los toros y era seguidor de Pacorro y de Manzanares, padre, obviamente. A los 29 años ya participó en su primera exposición colectiva en el Ateneo y al año siguiente hizo su primera exposición individual. Esta es una foto pues, bastante actual de él. Se involucró en Les Fogueres con Rafael Blanco, como hemos visto, en el grupo creando lo de Ninós de la Esplanada, saltando a continuación a la construcción de fogueres. Toda su obra foguerera fue en colaboración o bien con los hermanos Blanco con Menchor Alacil y en esa obra colectiva del 44, por lo tanto eso lo pasaremos rápido porque ya lo hemos visto. Durante la Guerra Civil también participó activamente en la propaganda bélica a favor de la República, llegó a ser movilizado, aunque quedó en retaguardia. Pues como siempre, fue encarcelado por dibujante subversivo, aunque no llegó a tener condena firme y salió prácticamente enseguida de la cárcel, pero creó lazos de amistad en la cárcel de Alicante con Gastón Castelló y el poeta Miguel Hernández, creando además una amistad bastante importante a tenor de los propios escritos que hizo González Santana. Después se dedicó plenamente a su pasión por la pintura, ha obtenido importantísimos premios nacionales e internacionales. El Instituto de Cultura Hispánica le llevó a exposiciones, a representar España en exposiciones en Santiago de Chile, en Lima, en Manila y en París. La Embajada Española en París también le invitó a que expusiera, el Instituto Español en Londres y la National Art Gallery de Nueva York también le invitaron a hacer exposiciones. Tenía predilección por los paisajes y la naturaleza. También abundó en bodegones y figuras. Era un estilo absolutamente postimpresionista y está considerado como un maestro de la espátula a nivel mundial. En el barrio de Carolinas hay una glorieta que se llama Pintor Manuel González Santana. Y este es un ejemplo de su pintura, totalmente postimpresionista, totalmente a paleta, y esta en concreto se llama Vistas del Amerador. Esto ya lo hemos visto, Ninós de la Esplanada, Ninós de la Esplanada, Ninós de la Esplanada, la foguera de la calle Quiroga, más Ninós de la Esplanada, esta del Mercado, que ya la habíamos visto también con Melchor Aracil, lo paso rápido porque acabamos de hablar de ello, la de Alfonso Sabio Quintana con Rafael Blanco, la de Pla del Bon Repòs, también con Rafael Blanco, y la colectiva, con todo el montón de artistas de la época que se juntaron para realizarla. Y pasamos a uno de los grandes y que a mi juicio está infravalorado en Alicante, Eliodoro Guillén Pedemonti. Pues este hombre estuvo 4 años en activo y plantó 4 hogueras, obteniendo 2 primeros premios. Era nada menos que académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, caballero de la Orden de Isabel la Católica y un montón de otros títulos honoríficos. Uno de los grandes maestros de la pintura alicantina, salido además de la Academia de Lorenzo Casanova, donde estuvo desde muy joven. Se inició con Aureliano Ibarra, en Madrid estudió con Castro Plasencia, fue a Roma, fue a París para ampliar sus estudios. Era pintor y decorador, su obra además es siempre de grandes dimensiones, con una técnica rigurosísima. Ahora veréis algunas de sus obras. Esa, por ejemplo, está en el Museo del Prado, La última borrasca. Todos habréis reconocido el sitio, el Raval Roig. Esta es otra de sus obras. En Alicante abrió un estudio artístico donde pintaba pinturas con fuerte contenido social y una estética muy realista. También hizo muchas marinas y paisajes. Ganó la plaza de catedrático de dibujo en el Instituto de Jorge Juan y fue profesor de dibujo. Tuvo 3 hijos de renombre, Julio Guillén Tato, Ramón Guillén Tato y Teresa Guillén Tato.
Entre sus trabajos de decoración está nada menos que el Salón Imperio del Casino de Alicante y los techos del teatro principal que se perdieron durante uno de los bombardeos de la Guerra Civil. Fue amigo personal de Joaquín Sorolla y Vicente Bañuls. Intentó gestionar sin éxito la creación de un Museo Provincial de Bellas Artes. Con Adelardo Parrilla, Vicente Bañuls y Emilio Varela se ofreció a realizar la decoración del Salón de Actos del nuevo Palacio de la Diputación Provincial, que lo llevaron a cabo, entre ellos cuatro. Esta es otra de sus obras, está en el Mubaj, Solos. Otra de sus obras, esta es de una colección particular. Fue muy activo en la vida artística alicantina, fue presidente del Círculo de Bellas Artes de Alicante, entre muchos cargos. En la Semana Santa fue fundador de la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte. Al crearse las hogueras, las apoyó incondicionalmente, sin distinción de relevancia ni clases, porque él era todo un artista considerado ya a nivel internacional, hasta el punto de que supuso un descrédito personal, porque le criticaban diciendo que cómo se metía en hacer arte foguerer, que era de inferior calidad de una reputada obra pictórica que ya era conocida en todos los círculos artísticos. Y sus hogueras se cuentan por premios, 2 primeros y 2 terceros. O sea, todas las hogueras que plantó fueron premiadas y todas se plantaron en Plaza de Ruperto Chapí, que estaba presidida además por su hijo, por Ramón Guillentato, entre 1928 y 1931. Esta no hay que hablar mucho. La primera de sus hogueras, Gran Hotel, aunque es más conocida como el Tío Cu y el Cuquet en el globo. Ahí pone Gran Hotel, aunque se ve mal. Frente a la fachada del teatro principal, tercer premio. El globo del Tío Cu, sobre una casa cuyas fachadas son alegorías de proyectos que había en Alicante, de un hotel, de los trenes botijos, en fin. Es muy conocido ya. El globo pendía, igual que hemos visto antes en la Rambla, sobre un cable de una parte a otra de la calle. Claro, lo que pasa es que al hacer viento, eso en las imágenes que hay del año 28 se ve muy bien, parece que el globo esté flotando por encima de la foguera, ¿no? Ahí tenéis cómo se ve el cable donde está colgando, y en la parte de abajo veis que pone museo, es esta otra fachada, y es que hablaba de un proyecto alicantino que era pues un museo. En 1929 tengo 3 lunares, aunque según el boceto, según el llibret pone els llunars d'Alacant. Fue primer premio. Aquí tenemos el desarrollo en carboncillo. De acuerdo con la documentación del expediente, habla de críticas de la localidad, por ejemplo, un solar semiderruido del antiguo Maison francés del Paseo de los Mártires. De hecho, ahí en el círculo pone el solar en venta. La subida al Castillo de Santa Bárbara por la calle de la Mina, en Villavieja, eso de arriba del Castillo de Santa Bárbara, lo que pasa es que en esta foto no se aprecia bien, luego la vemos en otra foto. También hablaba del antiguo cuartel de caballería en la avenida de Zorrilla, lo que actualmente es la avenida de la Constitución, y una escena de la explanada con la traída del mercado del pescado, que es la que podemos ver aquí en la parte de abajo. Esta de aquí es la traída del pescado y es la explanada, eso de detrás del puerto. Aquí se aprecia un poco mejor el castillo de Santa Bárbara. Bueno, pues primer premio del año 29. En el 30, esa es la foto que hemos visto antes, que confundían con la de Gabriel Miró. En este caso le ayudó en la carpintería Adolfo Ariño. Adolfo Ariño es el que haría el año 29, creo que fue, esa hoguera de la Rambla, que eran muchos elementos con una gran mariposa o libélula, y un carro montado y también una cesta colgando de la mariposa. Pues ese era el carpintero, era carpintero, y es el que le hizo, bueno, que le trabajó pues toda esa grúa. No es una grúa realmente, como ahora veremos. El título es El millor homenaje. El lugar de planta está claro. Otro primer premio. También veréis que las dimensiones eran considerables.
Ese es el boceto, de la izquierda el oficial, y a la derecha, bueno, pues eso aparece en el tío Cook, y dice que se aproxima a la realidad este boceto ilusorio, culpa es bien notorio que no aprecian la ciudad. De lo que se trataba, como ahora veréis, bueno, esta es la otra parte de la hoguera, es que la foto tampoco es muy buena. Bueno, pues dicen que indignados los principales intérpretes de las populares obras del inmortal Chapí por los obstáculos que ocultan la hermosa obra de Banyuls, refiriéndose al busto de Chapí, pues decidieron al grito de Fora Baix, que aparece en una de las bases, destruirlo. Entonces, realmente eso no es una grúa, me parecía una grúa, sino que es una enorme antena, un poste que había ahí en medio, que de hecho aparece en las fotografías que hemos visto antes, y que, bueno, pues que estaba, digamos que, afeando la plaza dedicada a Ruperto Chapí. Entonces, bueno, se describen también pues, de las obras de Chapí, del Puñado de Rosa, el Tambor de Granadero, la Revoltosa, el Rey que rabió, las 12:30 y Sereno, que la emprenden con esa torre de distribución eléctrica, el árbol y la fuente, que para despejar la vista del monumento del autor, de Chapí. Ahí está el busto de Chapí y, bueno, como veis hay un montón de ninots de tamaño natural que son los representantes de las obras del músico. Y ahí donde pone Fora Baix, está tapado, pero Fora Baix, es lo que el grito que decían todos los autores, todo fuera, que, por cierto, una curiosidad, ¿conocéis a Duarte? Al acuarelista de Alicante. Era cuñado de Adolfo, el fotógrafo que estuvo en Gestora. Bueno, pues eso era del padre, Duarte. Bien, en el 31 plantó la lata del pasodoble de Les Fogueres. Bueno, aquí pasa lo mismo, o sea, el boceto oficial es ese y no sé por qué, pues aparece ese angelote que no aparece luego por ningún lado en el tío Cook. Tercer premio, ya digo, fue cada hoguera que plantó fue premio, 2 primeros y 2 terceros. Esas son las 2 fotografías que se conservan. Representa los motivos que inspiraron a Torregrosa, a Manuel Torregrosa, para la concepción del pasodoble de Les Fogueres, pero es también una crítica cariñosa a que entonces, claro, no había muchos pasodobles festeros y sonaba por todos los lados el himno de Les Fogueres. Entonces, por eso dice, el que está delicat, tot li molesta y exclama, que ya anda de pasodoble. Y entonces, por eso se llama la lata del pasodoble de Les Fogueres. Aquí vemos una fotografía donde también podéis, bueno, aquí veis imágenes de bailes regionales con los trajes típicos y como veis hay multitud de ninots también. Este hombre era pintor, sin embargo, aparte de esa colaboración de Adolfo Ariño en la antena esa, en ese poste, por lo demás no he encontrado que hubiera nadie que le ayudara con el modelado. Esta es otra de las fotografías. Bueno, esa es la anotación que hizo Ludovico Correa en su colección, que no se le ocurrió otra cosa que ponerlo ahí en el cartel. Pues bien, pasamos a otro gran pintor alicantino, Adelardo Parrilla Candela. Es un autorretrato de él. Solamente estuvo un año en activo y una hoguera plantada. Nacido en Cartagena de forma accidental, como ahora veremos, pero toda su vida en Alicante. De hecho, su familia era alicantina. Es que lo curioso es que el padre era funcionario del Estado en Filipinas y de escala en Cartagena, en viaje de retorno a Alicante, nació. Entonces, por eso aparece como lugar de nacimiento Cartagena. Estudió en el Instituto Jorge Juan y uno de sus profesores, Niceto Cuenca, le instó a que ingresara en la Academia de Lorenzo Casanova porque había observado las grandes dotes que tenía para la pintura. Su padre fue trasladado a Sevilla y él al final consiguió convencerle para quedarse y seguir sus estudios artísticos y al final acabó residiendo con un arqueólogo, Manuel Rico, y el barón de Mayals, que era un personaje liberal, ilustrado y culto de Alicante,
ante las dificultades económicas y el talento que tenía Adelardo Parrilla, pues le concedió la ayuda financiera para que continuara sus estudios y su trayectoria. Lorenzo Casanova le alienta a que curse Bellas Artes en la Escuela Superior de San Fernando de Madrid y obviamente se va a Madrid, pero es que después se matricularía 3 años en la Academia de Bellas Artes de París. Termina los estudios, contrae matrimonio, tiene 4 hijas y empieza a moverse a nivel nacional e internacional. En Puerto Rico, en Filipinas, en Nueva York, en Buenos Aires. Otro gran desconocido en Alicante y otro verdaderamente poco valorado, ¿no? Obtuvo su primer gran premio en el certamen de Bellas Artes de Frankfurt. A la muerte de Lorenzo Casanova fundó su propia academia en Alicante y tuvo por discípulos a Emilio Varela, nada menos, y al caricaturista y periodista conocido como Caíto, Ricardo García López. Después, en 1912, la propia Academia de Casanova pasó a su cargo, después de que muriera su director, que era Lorenzo Pericás. Destaca su predilección por retratos, paisajes y bodegas. Llegó a ser conocido como el genio del bodegón y también pintaba escenas costumbristas. Gran parte de sus pinturas y dibujos se hallan en colecciones particulares, tal vez por eso sea tan poco conocida su obra. Este es un ejemplo de bodegón y un ejemplo de pintura realista. Era amigo entrañable de Gabriel Miró y le hizo un montón de retratos. Este es uno de ellos. Gabriel Miró era otro protegido de Lorenzo Casanova, aunque no fuera pintor. Colaboró con Emilio Varela, Vicente Bañús y Eliodoro Guillén en la decoración del Palacio de la Diputación, como he visto antes, y de hecho en concreto pintó el retrato que hay de Alfonso XIII y 14 escudos alegóricos que están en la Diputación. En el 30 no se quiso perder el tema de las hogueras y plantó una única foguera, la única que ha plantado en el barrio de Benalúa, que es la que ahora veremos. Tras la Guerra Civil continuó con exposiciones por ejemplo, en el Casino, en la Diputación, la última individual que fue en el Ayuntamiento. La Caja de Ahorros del Sureste le rindió un gran homenaje con más de 70 obras suyas. Es la vez que más obras de Adelardo Parrilla se han expuesto juntas. Desde entonces no se ha vuelto a tener ninguna exposición de esa magnitud. Y esta es la hoguera que plantó. Como es 1930, pues hay algunos expedientes que se han perdido. Este expediente en concreto no está en el archivo municipal. Este es el boceto que aparece en el Tío Cook y se llamaba así, entrada a Benalúa, igual el Pont del Perill, aunque en el llibret aparece como el Pont Tràgic. En el cruce de Pardo Jimeno con Arquitecto Guardiola, ya digo, no hay boceto en el expediente del archivo municipal. Se sitúa la escena en un estrechamiento que había de acceso a Benalúa, que era el puente de la carretera de Ocaña, y las consecuencias que había porque no había acera. No había acera, pasaba el tranvía, pasaban camiones, pues el lío estaba armado. Entonces, de hecho, lo que aquí aparece es un choque, un pequeño descarrilo del tranvía que podía ocasionar una catástrofe como la que reproduce la hoguera. Habla además de que ese puente se había convertido en albergue predilecto de gitanos y gente maleante, que además de dejar allí su miseria, pues producían espectáculos nada recomendables. Esto es literal del expediente, del llibret. Y los frentes de la hoguera, dice que no aparecen aquí, pues son precisamente lo que quedaría a la derecha y a la izquierda. Dice que son 2 pinturas que reproducen el mercado de Benalúa, que estaba haciendo mucha falta, y una visión de ese puente tal como lo imaginaba la comisión en el año 2030. Esas fotos, por lo menos, yo no las he visto. Esta es la fotografía de uno de los laterales. Es el choque, la colisión. Ahí hay 2 gitanos durmiendo, que no se ve muy bien. Esta es la otra parte. Hay un burro debajo del puente. Uno que se tiene que subir al pretil del puente a agarrar una farola para no llevarse el trastazo del tranvía. Y eso eran pinturas de Adelardo Parrilla. De hecho, son personajes alicantinos.
Pues bien, vamos a ver el único tándem que vamos a tratar hoy, Domingo Tafalla y Antonio Marco. Realmente el interés, bueno, la obra de Domingo Tafalla es bastante extensa, pero el interés en el caso concreto de las hogueras son precisamente las 3 hogueras que hicieron Tafalla y Marco. Domingo Tafalla, bueno, pues todo su periplo fue en Alicante, estuvo 8 años en activo, plantó 14 hogueras, casi 2 por año. Sus primeros estudios fueron dirigidos por Lorenzo Pericás, como ya hemos visto reiteradamente en los pintores de la época. Continuó su formación en la Lonja de Barcelona, en la Escuela de Arte y Oficios de Bilbao y en la de Valencia. Fue profesor de modelado en la Escuela de Trabajo en Melilla y en ella realizó, tampoco he encontrado la foto, un mapa de España como obra docente que estaba en relieve. Me ha recordado la que hay en el Parque Canalejas, probablemente sería algo parecido, ¿no? Pero bueno, ha quedado como uno de los modelos que él hizo. Bueno, hizo pintura, cerámica, escultura, se especializó además en miniaturas navales. Esta es una escultura que se conserva en el cementerio de Melilla. Y esta es una talla que hizo para reproducir para el Museo de Alicante la Dama de Elche, que sabemos que nunca ha estado aquí. De hecho, se conserva esta escultura. Bien, como artista de fogueres empezó en el 33 con 3 hogueras en colaboración con Antonio Marco, Cecilia. Los detallados bocetos eran realmente de Antonio Marco, pero parece ser que la explicación era de él. Las ideas originales de las hogueras eran de él. Continuó luego en solitario. Hubo un paréntesis hasta el año 43 en que retomó su trabajo foguerero hasta el 47, pero es un poco ya una obra menor. La vamos a ver muy por encima, pero la importante son las obras que hizo en colaboración con Antonio Marco. Como anécdota, un diseño de un grupo de ninos de Carrer en el año 44, está descrito como grupo decorativo, se plantó en Rambla de Méndez Núñez, pero no hay documentación en el archivo municipal. Y también es anecdótico su último trabajo en el año 50, que fue en colaboración con este A.G. Llorens, que yo nunca he averiguado quién era este hombre, y Manuel Baeza. Esta hoguera la vimos cuando hablamos precisamente de Manuel Baeza, entonces la veremos también por encima, porque además fue el autor material de la foguera. Era investigador de historia del Museo Naval y de genealogía y heráldica en Alicante. Dibujó varios estudios heráldicos de pueblos y villas alicantinas. El de San Vicente del Raspeig, de hecho, es suyo, a través de las descripciones que había en crónicas antiguas. Y es autor, además, de diversos libros de temática netamente histórica alicantina, como por ejemplo estos dos: el Lucendum hispano-romano, de Benalúa Antigons, y Memorias del Benacantil, que es probablemente el más conocido de él. Y en cuanto a Antonio Marco, era de Callosa de Segura, parece ser que falleció en Madrid, solo estuvo un año en activo, que fueron las 3 hogueras plantadas con Domingo Tafalla. Era dibujante de profesión, se dedicó fundamentalmente al dibujo comercial, es el autor material de los bocetos de esas 3 hogueras del 33, en plumilla, en papel vegetal, muy grande, con la explicación detallada, ahora los veremos. Fue ganador del certamen en el cartel oficial de fogueres del 35, se llamaba A la Fiesta de Alicante. Y además también tuvo un accesit en el año 40. Luego marchó a Madrid y ahí se perdió la pista. No he encontrado ya ninguna referencia de este hombre. Bien, pues vamos a empezar con esas 3 hogueras conjuntamente de Domingo Tafalla y Antonio Marco. La primera es esta, Alfonso el Sabio Quintana, del 33. Hace falta una idea o boceto, hace falta una idea o concurso de bocetos. Aparecen los 3 lemas en la documentación oficial en el archivo municipal. Se plantó en Pablo Iglesias con Alfonso el Sabio y contaba con movimiento en los ninots y con efectos de luz. Fue tercer premio de categoría B. Según el tío Cook, era un artista que buscaba un asunto para hacer la hoguera, pero no encontraba, porque todo lo de los abusos de la compañía de agua,
los problemas que había en la noche del Parque de Canalejas, las deficiencias de la explanada, todo lo habían hecho ya. Entonces eran un poco las elucubraciones para poder sacar una idea original. Todo estaba visto en hogueras y al final acaba el artista volviéndose loco e ingresando en el manicomio. Realmente es una historia que recorre toda la hoguera alrededor y que está perfectamente detallada en los bocetos, que es lo que vamos a ver ahora. Este es el primero de los bocetos, donde vemos aquí al artista de hogueras, pues, con un montón de ideas por ahí y dando vueltas. Bueno, esto hay que leerlo, porque la explicación es súper detallada. Incluso, fijaros, la planta pentagonal y las dimensiones, parece que sea un delineante, ¿no? Ya digo, quien lo hizo realmente, el boceto, fue Antonio Marco. Y, bueno, pues hablaba de que si la sociedad de aguas era un abuso, de hecho lo pone ahí con uno que le está sacando la pasta del bolsillo al otro, lo de la montañeta también, el Negle Yoma aparece por ahí en medio también. Aquí esto se supone que es el Parque de Canalejas, si os fijáis lo del fondo es el antiguo club de regatas. Y bueno, en el momento que me apareció un vigilante con una linterna, escampabas todos y bueno, porque Dios sabe lo que estaban haciendo por allí, ¿no? Y continúa la hoguera. Habéis visto 5 caras, pues 5 bocetos. Aquí, pues las 2 escenas típicas de la explanada. El roneo de la pareja y ese templete de la explanada que incluso los propios vecinos le iban a echar una mano de pintura porque estaba hecho un desastre. Fue la razón, además, por la que se trasladó. Y bueno, pues no encontrando ninguna idea original, al final pues acaba en el manicomio de Elda, pone aquí, y es el final de la historia que desarrolla la foguera. Ya digo que si tenéis oportunidad, es un cuento. Leerlo todo de tirón es un cuento. Que eso sí que se debe a Domingo Tafalla. De hecho, como visteis, era escritor, entre otras cosas. Bien, la siguiente fue la del barrio de San Fernando del año 33, se llamaba La Perla del Llevant, en el cruce de calles Velázquez con Padre Mariana, categoría B. Según el tío Q, dice que reunidos los dioses del Olimpo, pues acuerdan otorgar un premio a la creación más perfecta. De la unión del sol con el Mediterráneo, en fin, todo eso poético que nos encontramos en algunas hogueras de la época, pues deciden que es Alicante, y pues regalan un topacio, símbolo del cielo, una esmeralda, símbolo del mar, un rubí, símbolo del sol. Pasado el tiempo, dice que Europa comparece ante el jurado y es proclamada reina por Júpiter, bueno, en fin, toda esa historia. Y le hace entrega de un símbolo que es un joyero con una perla, y ese es el título de la foguera, La Perla del Llevant. La explicación, pues igual, está incluida en grandes bocetos a plumilla, que los vamos a ver ahora. Bueno, esta es la fotografía completa, que ahí la he cortado para poder poner el texto. Bueno, pues el primero de los bocetos. Ahí vemos un bando. El bando ese es de Júpiter. Yo, Júpiter de las deidades del Olimpo, tal, declaro, pam, 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 Alicante como la mayor maravilla del mundo, ¿no? Y esta es la parte de detrás, que están reunidos todos los dioses, le hacen entrega, aquí en la parte de abajo, que es el topacio, que es y tal, lo que hemos visto, y esta es Alicante y le entregan, se supone que le están entregando una perla, que es la perla de Levante. Bien. Y la tercera es Avenida de Méndez Núñez, del 33, que se llamaba Estatuto Valenciano, o también aparece como nuestra opinión al Estatuto Valenciano. Categoría A, en la parte alta de la Rambla, en la conocida como Casa Manero, que esta aparece aquí, que es donde actualmente está la torre provincial. Se llevó el premio Riegos de Levante. Se podía pasar por debajo de la hoguera. Y la explicación dice que España inyecta el estatuto, nada menos, a un conejo de Indias, que era el símbolo de Cataluña, no nos lo perdamos, ahora lo veremos en el boceto. Valencia ofrece el Horat Penat para que se le inyecte el mismo, pero Alicante dice que yo también poseo
una provincia de hermosas cualidades y no necesito nada de Cataluña ni de nadie, ¿no? Aparecen los pueblos de la provincia pues alrededor de la foguera y bueno, pues cada uno trabajando sus productos típicos. Esta es la foto al completo. Por ahí se pasaría, lo que pasa es que en la foto no se aprecia, pero es un túnel. En el boceto sí, lo vamos a ver. De hecho, si veis, está abierto. Bueno, entonces ni había vallas, ni había nada, o sea que tampoco... Aquí sí. Aquí en el boceto se aprecia la parte de abajo, que está vacía. Y bueno, ahí arriba es donde tenemos... No se ve bien, ¿no? Pero se le está inyectando ahí a un conejo que pone Cataluña, lo que se supone que es el estatuto valenciano. Es que no entiendo muy bien tampoco la explicación, ¿eh? A la derecha aparece Valencia ofreciendo los Ratpenat y a la izquierda está Alicante y eso, diciendo de que para qué quiere historias y con lo que tiene su provincia es más que suficiente, ¿no? Y lo que aparecen son escenas pues, de diferentes pueblos con sus trabajos, la fábrica de papel, en fin, manzanas. A eso es lo que me refería. Ahí se ve inyectando a Cataluña, que es un conejo. ¿Por qué está así? Pues no lo he entendido muy bien, sinceramente. Bien, luego ya en solitario, en el año 34, Plaza de las Monjas, título Decadencia, categoría B, en la actual Plaza de la Virgen del Remedio. Y la breve explicación que he encontrado es nada más la que aparece en el tío Cook, que dice que esta decadencia es porque, según el món va, todo se fer al revés, está escrito así. Entonces, no sé, ahí aparece el Quijote, ahora lo veremos en los bocetos. No, tampoco he podido entender muy bien el significado de la hoguera porque es que no hay nada. Aquí, en este caso, como ya el que hace los bocetos no era Antonio Marcos, el cambio es notable, esto ya es de Domingo Tafalla y bueno, indudablemente este es el Quijote, no hay duda, pero bueno, aquí están dos que no sé si están peleando, parece que sí, a trastazos. Aquí parece una declaración de amor, pero al revés, la mujer pidiéndole al hombre. Y esta es la parte de detrás. Y bueno, pues más de lo mismo, parece así un poco caótico, ¿no? Habla de decadencia. Foguera Pla del Bon Repòs del 34, la actual foguera Pla Hospital. Arrancada de caball, en otras publicaciones pone salida de caballo andaluz, así con los puntos suspensivos. Ahora veremos los bocetos más de cerca. La categoría B, en los solares de esos que hemos visto también antes en la actual calle General Lizaicín. Y la solicitud de planta dice que critica la apatía de aquellos a los que le incumbe resolver proyectos en estudio para Alicante, pero que arranca de cabal y para de Somera, ¿no? o de Rosí. Parecía que iban a tirar adelante con todo, pero al final pues no se hacía nada. En el número extraordinario del tío Q pone solamente esto, son les millors así, arrancar de caball y para de Rosí. Una cosa curiosa, en la colección de Ludovico Correa aparece como Carolinas Bajas, no es Carolinas Bajas, es Pla Hospital, actual Pla Hospital, ¿no? Esta es la única fotografía, al menos que yo conozca, que se conserva, lo de arrancar de caball, para de Rosí, pues tirando los dos, cada uno para un lado, al final no se hacía nada. En fin, la hoguera es muy sencilla, los bocetos tienen un poquito más de trabajo, ahora lo veremos. Aquí ya se esmeró un poco más y bueno, pues aparece pues, el plano de la muralla de la ciudad y en fin, pues, diferentes proyectos que se querían llevar a cabo, pero jamás se llevaron a cabo. En la parte posterior, esto simboliza la explanada y ahí habla proyecto de iluminación de la explanada o algo así, parece que se lee. Todo eso, cosas que se querían hacer pero que o no se llevaron a cabo o se llevaban a cabo con mucha tranquilidad. Bueno, San Blas del 43, hemos dado un salto. Volverán las oscuras golondrinas.
8 metros de base, 11 de altura, representa estampas románticas del Alicante de ayer, cosas que se han ido para siempre. Hay en primer plano precisamente pues, una fuente que había adosada a los muros de Santa María, que ya no existe. También a la puerta ferrisa, que además servía de escenario como una representación gráfica del hogar. Ahora la puerta ferrisa, sabéis que queda nada, un resto. Y bueno, que las corrientes modernas rompieron el encanto del hogar, porque esas reuniones que se hacían en Nochebuena y demás, pues se han trasladado a salones, casinos, hoteles. Es eso lo que él hablaba, ¿no? De que ojalá volvieran esas oscuras golondrinas y se volviera a las estampas románticas del Alicante de ayer. En la tercera escena se habla de la familia, el padre y la madre que van cogidos del brazo, la hija y el hermano mayor delante, y fijaros lo que pone: qué lección para la libertad escandalosa de la mujer moderna. Mira, eso ahora lo fusilan. Y en la escena cuarta, una casa solariega, símbolo del hogar, y tras los cristales, pues Alicante ve cómo revolotean esas golondrinas de Bécquer y derrama una lágrima por las cosas bellas desaparecidas. Lo que pasa es que no se conserva nada más que el boceto que veis. Eso está sacado del libreto. Bien, Paseo de Campo Amor del 43, Campanes al Vol, en el Paseo de Campo Amor, segundo premio de segunda categoría. Yo, bajo mi punto de vista, este hombre, conforme iba pasando el tiempo, las hogueras iban siendo de menor calidad. Ahora de todas maneras, vosotros juzgar. Habla del estado de decadencia del fútbol en contraposición con la fiesta nacional, ¿vale? Todo lo contrario de lo que ocurre ahora. Un torero, Manolete, está dando un pase. Otro torero, que es llevado a hombros. Un andaluz, no sé por qué un andaluz, que está pregonando ante un micrófono el resurgir de la fiesta en cuanto a la fiesta nacional. En la parte opuesta no lo vemos ni lo vamos a ver porque en la fotografía tampoco aparece un doctor que inyecta a un balón la energía que le falta. La parte de los toros, y detrás la parte del fútbol. Y aquí sí se ve un futbolista que lleva como cabeza un balón vendado, va de capa caída y anda mal, de hecho lleva una capa y va con muleta, y está Popeye, que está pensando en ofrecerle sus espinacas para darle vigor. La base se supone que es una pandereta, como pregón de una monumental campana en la parte de arriba. Esa es la hoguera. Yo sinceramente le veo una calidad bastante peor que las que había hecho anteriormente. No hay más fotos que esa. Es muy sencilla y las imágenes casi las hemos visto mejor en el boceto que en la foto. Bueno, de estas que no hay ni información. Del 44 es que para empezar no se conserva nada en el archivo municipal, absolutamente nada. Esto está sacado del suplemento de la información del año 44. Se llama Cuentos Chinos, era de categoría A, fue premio de la Cámara de Comercio y lo que recoge el suplemento de la información dice que todos son proyectos y planos y cuando llega el momento pues cada uno se lava las manos, pero no encuentro yo qué significado la pagoda china esa y tal, no hay información, pues no hay manera ni hay libreto, pues no hay manera de saber de qué iba la cosa. Pues Los Ángeles del 44, vuelta a lo mismo, apenas hay información, traída de aguas o agua que nos debe beber. Lo que recoge el suplemento de la información es que cuando el agua llega, la ruina habrá alcanzado hasta los vendedores de vino. Lo único que aparece ahí es eso, el proyecto de traída de aguas tirado por una tortuga, como diciendo que no llega o llega muy lento. En el 45, el cuento del coro mulato. Tampoco le he encontrado explicación a este lema. Tampoco hay expedientes ni bocetos de este ejercicio en el archivo municipal. Categoría B, en el cruce de calles San Vicente y Manuel Antón. Y, según la revista oficial del 45, dice que el artista plasma este pensamiento con agudeza, no lo sé yo del coro mulato que será, exaltando la necesidad de que las tradicionales fiestas reciban el apoyo general antes de que, por abandono, pues
entre comillas, la llama se convierta en pavesa. En fin, no sé, si alguien sabe lo que es el coro mulato, pues sabrá lo que quiere decir. Yo no lo entiendo. En el 45 también hizo San Blas la carabina de Ambrosio, en este caso la carabina en el sentido de la pareja que va con carabina, ¿no? Categoría B en la calle Pintor Gisbert, y lo que explica la revista oficial es el contraste que ofrecen las costumbres de la mujer en nuestros días comparadas con las de tiempos pasados. Y habla también de que presenta 4 caras, que las titula en la Edad Media, anteayer, ayer y hoy. Todo eso es lo que he podido averiguar. Bueno, la actitud de la mujer enamorada en las distintas épocas, ni más ni menos. En el 46, General Primo de Rivera, camarada Maciá, Mi casita de papel, este es el boceto, aquí sí que hay foto. Tampoco se conservan expedientes ni bocetos de este ejercicio en el archivo municipal, pero sí que hay una foto. Plantón segunda categoría. Yo no he encontrado más datos, entiendo que lo de la casita de papel se referirá a la prensa, porque ahí aparece el ABC, pero poco más que añadir, lo que veis. En el 47, esta sí que ya está más documentada, en Plaza de Chapí, tengo una vaca lechera, aquí mejoró un poquito ya la calidad. Tampoco se conservan expedientes ni bocetos de este ejercicio en el archivo municipal, es la gran laguna que hay en la información de hogueras en el archivo municipal, a saber dónde estará todo eso. En contra de lo que aparenta, la apariencia, las tablas de la ley y todo esto, bueno, pues no. Según el Llibret, habla de los distintos tipos de baile de ayer y de hoy. Y de hecho, estos son algunos fragmentos. No tendrás al ni saler, pero la te merenga estava catant Sara el nostre ninot primer, que es la escena principal, la vaca. Luego habla del boogie boogie, la conga, que no dan un paso cuando tocan una habanera, de las canciones del abuelo, ya no hablar de rondallas ni jotas en la nieve de la fiesta, porque había otro tipo de bailes, y encima nos trajeron de París aquello que le llaman el cancán. Esa es parte de la explicación que aparece en el Llibret. Pero en la revista Charamita y Tambor del año 45 sí que explica la estética general central de la hoguera, que tampoco tiene nada que ver con lo que aparece en el Llibret, porque dice que el profeta Moisés hizo pedazos las tablas al escuchar lo que hablas, las dividiría en 6. Y si Goya resucitase y viera lo que aquí pasa, se metería en su casa hasta que la furia pase. Y ya luego habla de la conga y el yot, que no sé lo que será, que ha transformado el planeta, y si viviera el profeta estaría tonto cual Perot. Una explicación absolutamente diferente, pero que sí que explica la aparición del Moisés con las tablas de la ley en el remate de la hoguera. Y bueno, esto es lo último, esta la vimos en la anterior charla, cuando hablamos de Manuel Baeza, así que la voy a pasar muy por encima. Calvo Sotelo del 50, en colaboración con este A.G. Llorens, que jamás he sabido quién es, y Domingo Tafalla, pero precisamente Llorens y Tafalla son los que firman este Llibret, que está hecho a mano y cada uno diferente. De hecho, se conservan varios en el archivo municipal. Se llama Lo que el viento se llevó, primera categoría, se sabe hasta el precio, en la Plaza Calvo Sotelo, en el lugar habitual, entre Canalejas y Doctor Gadea. Y esos bocetos y explicaciones están contenidos en unos pequeños álbumes, que ya digo, están hechos a mano y que se conservan, no sé si 2 o 3, en el archivo municipal. Estas son las fotos de los bocetos, que todo lo bueno que Alicante ha tenido en otros tiempos, pues aparece por un lado, y la pregunta es si nos dejaremos arrebatar lo poco bueno que nos queda y que nos quieren quitar. Este es el boceto del otro lado, donde habla de un proyecto de desaparición de la playa del Postiguet, que las querían hacer artificial, y que, bueno, pues que era fuente de riqueza porque era donde acudían todos los forasteros. Dice que todo lo bueno que nos legaron nuestros antepasados, que se ha ido yendo para no volver. Entonces, la pregunta, esto tan bello que nos queda todavía, el viento se lo llevará también, por eso lo que el viento se llevó. Esto es un fragmento de la explicación, aquí pueden ver ustedes lo que Alicante perdió y lo que puede perderse, por eso la titulamos Lo que el viento se llevó. Esta es una parte que es, digamos, la parte que ha desaparecido de Alicante, pues las tertulias y, en fin,
el hogar, la fuente precisamente del lateral de la iglesia de Santa María, que se aparece aquí a la izquierda, y aquí resaltado pues el fantasma, digamos, que caía sobre la playa del Postiguet en un proyecto que yo sinceramente no lo he encontrado por ningún lado, de desaparición de la playa del Postiguet o de creación de una playa artificial. Pero bueno, si este hombre lo puso sería porque algo se movería. Y bien, nos vamos con el último, Emilio Varela Isabel, otro de los grandes pintores de Alicante. 2 años en activo, 2 años además muy separados en el tiempo, 2 hogueras plantadas, un primer premio. Este hombre nació en el seno de una familia modesta, en el barrio de San Francisco, en la zona de la Montañeta. Se inició con 12 años en dibujo y pintura en la Academia de Lorenzo Casanova, posteriormente con Lorenzo Pericás y con Adelardo Parrilla, que ya no hemos visto. Se trasladó a Madrid, donde fue predilecto de Joaquín Sorolla, nada menos. Fue ya entonces distinguido con una mención honorífica en la Exposición Nacional de Bellas Artes en 1906 y aprovechó que estaba en Madrid para aprender, esto está en su biografía, en la que él escribió, de los grandes maestros del Prado. Él dice que se empapó de los maestros del Prado. De regreso, intentó poner en práctica lo aprendido con Sorolla y se reencontró con él en Alicante en 1918. Entonces, en 1918, Sorolla le presentó a Óscar Esplá y también conoció a Gabriel Miró y mantuvo una estrecha amistad, así como con Eliodoro Guillén, que ya lo hemos estudiado. Su pintura figurativa, con mucho color, mucha luz, sobre todo de paisaje alicantino, y empezó a darse a conocer en exposiciones dentro y fuera de Alicante. Ya en el año 23 el Estado adquirió 4 obras que se habían expuesto en el Salón de Arte Valenciano, organizada en el Palacio de Retiro de Madrid, y ese mismo año expuso individualmente en el Ateneo de Alicante, que fue su lugar predilecto. A partir de entonces prácticamente toda exposición de Varela era en el Ateneo de Alicante. Allí se relacionó pues, con el economista Germán Bernácer, con su hermano, el poeta Julio Bernácer. Además, le regaló varias pinturas con el músico José Juan, con el arquitecto Juan Vidal y con el abogado Guardiola Ortiz. En su círculo de amistades estaba asimismo Eduardo Irles, Rafael Tormo, en fin, toda la crème de la sociedad y del arte de la época. Este es un ejemplo de su arte. Esto es Alicante visto desde Les Olivaretes, de la zona de ahora de está Santa Isabel, Benito Pregaldós, de esa zona que era todo un olivar, por eso se llaman Les Olivaretes. Esa es de las pinturas más conocidas, del Peñón. Mantuvo relación además con los pintores Benjamín Palencia y Daniel Vázquez Díaz, que le aproximaron al panorama artístico de París, donde fue con Óscar Esplá en 1928 durante unas semanas. Pero, curiosamente, con tanta relación que tenía, era muy introvertido y eso condicionaba mucho su personalidad. Era muy hipersensible. El fallecimiento de su madre, la pérdida de audición, le llevaron además a una depresión. Pero, a la vez que se iba deprimiendo, iba madurando artísticamente, ¿no? Pues bodegones, retratos. Lo de los autorretratos es tremendo porque se hizo 160 autorretratos, pero es que en ellos plasmaba su condición anímica. Entonces, viendo esos autorretratos se ve el deterioro anímico que él tenía, ¿no? Pero sobre todo lo que hacía eran paisajes alicantinos, además eran sus temas invariables. Óleos, acuarelas, dibujo, normalmente son de pequeño formato y está considerado como el pintor alicantino más destacado de la primera mitad del siglo XX. Se inspiraba en impresionismo, en fauvismo, expresionismo y en la obra de Picasso. Otra de sus obras conocidas, Castell de Guadalest. Bueno, pues poco antes de su fallecimiento se le comunicaba la inclusión en el Salón de los 11, que era una selecta antología de la academia que fundó Eugenio Dors. Su obra se encuentra también repartida entre coleccionistas, fundamentalmente, igual que pasaba con Adelardo Parrilla. Sobre todo está aquí en Alicante y también está en el Museo de Arte Moderno, en el MUBAG y en la colección BBVA España. Es hijo predilecto de Alicante desde 2010. Hace unos días
se inauguró esta escultura en la explanada y además se ha declarado el año 2026 como año Emilio Varela porque es la conmemoración del 75 aniversario de su fallecimiento. Enamorado de Alicante, que pintó sus rincones hasta la saciedad, pues también le llevó a aportar algo a las hogueras y en concreto por su cuenta hizo la hoguera de Santa Cruz del año 34, sencilla, primorosa, exquisita y atrayente. Y es que es así además, como ahora lo veréis, que además causó gran admiración y fue primer premio de su categoría. El boceto en sí ya es una muestra de su arte, esta acuarela. Ensomi del Bon Alacantí. A ver, era pintor, entonces él hizo superficies planas pintadas, ni más ni menos. Pero ya digo, lo hizo de motu propio, nadie se lo pagó. Lo plantó en la calle San Rafael, según aparece en el expediente, en la plazoleta junto a la fuente, primer premio de categoría B, y tenía la particularidad de incluir una escena interior, que era una casa alicantina, ahora la veremos. Es memorable la explicación en valenciano titulada Romans del Bon Alacantí en un llibret que fue premiado y que estaba escrito por otro insigne, por Eduardo Irles Garrigós. Esta es el Romans del Bon Alacantí y lo más conocido es el principio. En tartaneta de fira monta el Bon Alacantí, fragancias de mar y alfábega embalsamen el matí. Esa es la frase más conocida, pero bueno, luego si tenéis oportunidad de verlo de ver la presentación en YouTube, pues es muy bonita, muy bonita. Bien, en la breve memoria que aparece en el expediente habla de que la cara anterior y las dos laterales están representadas por motivos de fiestas y ferias a la antigua usanza, flores, frutas, juguetes propios de la tradición, como por ejemplo esto, recortado. Y la parte posterior está representada por el interior de un hogar netamente alicantino, que es esta escena. Era la parte más alta de la hoguera, porque estaba así en dos alturas, aprovechando las escaleras. Entonces, en la parte alta se abría directamente y aparecía esta imagen. Y también participó, no vamos a entrar en ello, en la hoguera colectiva Plaza del Puente de 1944, pero aquí lo que sí que se conserva es ese es el mural, las llástimes que se decían de Gastón Castelló, lástima porque eran quemadas, ¿no?, que fue su participación en esta hoguera colectiva. También es una imagen muy de él. Bueno, pues esto es todo en cuanto a la charla de hoy. Ahora si queréis entramos, si queréis en alguna pregunta o lo que queráis, pero voy a aprovechar, pues tal como ha adelantado, también os había comentado yo, Jorge, para el año que viene va a continuar la segunda parte del legado del efímero y sí que os puedo adelantar los contenidos, que serán estos: las sagas de los Carrillo, los Mingot y los Rioja, los inicios del arte de los Capella, Jaime Giner y su colaboración con José Gutiérrez y los prolíficos hermanos Hernández Gallego, y una miscelánea de artistas foguereros pioneros, pues que hicieron una hoguera, dos hogueras y tal, y que se han quedado ahí un poquito en el anonimato, y pues para cerrar el ciclo pues será una miscelánea. Y esto es lo que hay. Así que si tenéis algún comentario, alguna pregunta, alguna cosilla que queráis, y si no, pues nada, espero que os haya gustado. Me la había guardado para cerrar la primera parte del ciclo porque, en fin, se salía un poquito de lo habitual. Pues nada, pues muchas gracias por vuestra atención.